La crisis política y el debilitamiento de la democracia continúan en Perú tras un año del inicio de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En medio de ese escenario, la presidenta, que asumió el poder luego del fallido autogolpe de Pedro Castillo, sobrevive a su primer año de gestión con un 84% de desaprobación y denuncias por la muerte de ciudadanos durante las manifestaciones. Las protestas se fueron debilitando debido en gran parte al miedo a la represión, pero el rechazo a Boluarte y a otras instituciones como el Congreso e incluso la Fiscalía sigue expresándose en las calles. Juntamente con el gobierno, con los tres poderes, poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, no tiene aprobación. El pueblo lo detesta, no quiere ver. Entonces, tenemos que ponernos de pie todos los peruanos. Ahorita en estos momentos el Perú está en una recesión económica. Hay delincuencia, hay problemas sociales, es decir, la crisis es general, se está profundizándose, esto ya no da para más. ¿Cómo puede gobernar Boluarte en medio de tanta impopularidad? Para expertos como el politólogo Iván Lanegra, es posible dada la precariedad de las instituciones, porque una parte de la población se ha resignado a esas condiciones por el momento. Además, hay que recordar que hay otras situaciones que también preocupan a las personas, como la situación económica, la recesión que se está viviendo, y el peligro de que nos toque un fenómeno del niño muy fuerte, lo cual puede agravar aún más esa situación para la mayoría de personas que viven en el país. Lanegra advierte que a la incapacidad del Estado se le suma el uso arbitrario del poder, otro factor preocupante que debería corregirse pronto, según él. Es decir, tienes el poder y no solo es que no cumples con tus funciones como Estado, sino que además estás usando ese poder para afectar mis derechos. Creo que esa combinación es mucho más seria, porque aumenta, ¿no?, el nivel de legitimidad, ¿no?, aumenta el problema de un Estado que no solamente es ineficaz, sino también ilegítimo. A eso se suma la vulneración a los derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado la represión sistemática de policías y militares contra los manifestantes, que dejó como saldo 49 civiles muertos y más de 1.500 heridos. La mayoría de las víctimas pertenece a poblaciones indígenas y pese a que existen pruebas sobre el actuar de las fuerzas del orden, no hay muchos avances en la investigación. Nos parece importantísimo que se haga realmente, que se vaya avanzando, que en los meses que queda de la investigación fiscal se pueda llegar a formalizar una acusación ante quienes resulten responsables, porque lo peor que podría ocurrir es que haya un espacio de impunidad. Por su parte, Boluarte asegura que su gobierno está libre de corrupción y que finalizará su mandato en 2026 con las manos y la conciencia limpias. También asegura que Perú es un país respetuoso de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos. No tenemos nada que esconder. Al contrario, somos los primeros interesados en que las cosas se hagan bien como tienen que ser, sin espacio para la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país. No me cansaré de repetir que unidos lo podemos todo, desunidos perdemos todos. ¡Viva el Perú! El panorama no es alentador. Los colectivos sociales continúan convocando nuevas protestas para exigir la salida de Boluarte y nuevas elecciones generales. La pregunta es la misma desde hace un año. ¿Cómo saldrán los peruanos de esta crisis?